Bueno, esta es una sencilla práctica de obtención, visualización y escalamiento de datos. También con el ánimo de crecer en la capa, en darle sentido a por qué la multiplicación de escalares por vectores en ciencia de datos, una forma de darle sentido. Entonces estamos en un cuaderno vacío y ese cuaderno se lo voy a compartir a todos mis estudiantes, a Laura, Luis Fernando, Dubán, Salgado, Leonardo, Ángel, Oscar y Mariana. Entonces, ¿cómo se hace? Pues yo me voy a la lista del curso, me voy aquí a los correos de todos, los tomo, control C, y les paso por compartir este cuaderno vacío. Entonces, aquí le pongo todos los correos, a todos como editor, porque estamos haciendo el experimento para ver de cómo podemos ver cada uno, cómo hace cada etapa del proceso, preguntándole por aparte, a ver cómo nos ayudamos. Vamos a ver, no se me asusten, es una forma a ver si, como para poder medir o evaluar el aprendizaje. Si no sabemos, no hay ningún problema. Si nos pegamos, no hay ningún problema. Es como aprender qué dificultades se da en esta obtención, visualización, escalación y escalamiento de datos, y ayudarnos para resolverlo. Ahí ya la compartí. También tengo los datos puestos. El que necesite los datos, por ejemplo, si se le pega, la clave es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una clave que siempre me da risa. Me lo pusieron los estudiantes. Ahí está el cuaderno vacío. Yo le voy a poner, todos van a entregar el cuaderno, entonces cada uno, este cuaderno ahorita llega y le pide que le genera una copia. Eso se va aquí a archivo y todavía no lo va a hacer. Guardar una copia en Drive, y cuando le dice guardar, entonces ya le deja guardar una copia suya. Esta es como general. Entonces creo que el ensayo es que queremos que todos podamos editar el mismo cuaderno. Entonces todos escribamos el mismo, para que si lo llena Oscar, entonces vea la actualización de todos. Entonces nada más escriba código uno solo. Entonces como una práctica, a ver. Pero ¿por qué? Porque queremos ver a ver si nos está yendo bien en esa parte. Entonces, vamos a llamar aleatoriamente. Entonces aquí volvemos a inicializar a los estudiantes y de Antioquia Mira Su Cielo llamamos primero a Marco Julio. Oiga, todavía estaba inglés aquí. Porque este es el de obtención de datos. Entonces, cálculo vectorial. Le ponemos el curso, que este es cálculo vectorial, y él, cuando lo inicializa, ahí tomó la lista de los estudiantes y llama a Leonardo. Entonces Leonardo trata de recordar, pero es para ayudarnos, no es para acorchar, es para ayudarnos. Yo sé que estamos fríos. Recuerden que para obtención de datos, acuérdenme, ¿qué librerías que se necesitan para obtención de datos? Pandas, ¿sí o no? Entonces que nos vamos a ayudar. Así que es porque nos vamos a ayudar. Entonces lo primero que hay que hacer es importar datos. Entonces ahorita Leonardo nos va a colaborar, lo va a importar a Pandas, ¿cierto? Que hay que importar a Pandas. Y luego que se importa a Pandas, ¿qué hay que hacer? Entonces aquí, este es el cuaderno comunitario. Yo le voy a poner como práctica de ¿qué? De escalamiento de datos, ¿cierto? Escalamiento. Entonces es porque queremos darle sentido a la multiplicación de escalares por vectores. Práctica de escalamiento. Entonces aquí en esta línea de código escribimos, Leonardo, cómo se importan Pandas. Entonces, a ver, si no sabemos importar, eso es algo que siempre se tiene que saber. ¿Cómo se importa Pandas? A ver, ¿cómo es? Import, excelente. Bueno, usted lo quiere escribir aquí. Bueno, claro que pueden editar desde ahí. Le dije control C y él desde A. Pero Leonardo lo hizo desde lo puede hacer desde este. Entonces, cuando usted lo escribe acá, pero no, en este momento va a escribir nada más Leonardo. Pero lo que queremos ahorita es que cuando yo puse a Ángel, entonces Ángel llega y edita desde su computador, pone control C, ve control S, control C, y él le actualiza para todos. Porque es el cuaderno de todos. Estamos practicando a ver cómo sería una clase de hacerlo así. Porque siempre estamos tratando de encontrarlas mejor. Import, espacio, import, Pandas, add Pandas. Entonces primero le da el nombre a la librería y luego el seudónimo.
As PD. Ese seudónimo puede ser el que usted quiera. Puede ponerle As Leonardo. El seudónimo o As Laura, As Luis Fernando. Sí. Lo que pasa es que ese seudónimo siempre va a tener que volver a utilizarlo cada vez que requiera algo de pandas. Entonces se pone PD es porque cada vez que requiera pandas va a tener que escribir pandas, dame tal cosa. Entonces mejor escribo PD. Si tengo que repetir tanto esa palabra, es por eso. Entonces esta es la parte seudónimo y aquí está la parte importar la librería. Importar la librería y ese es el seudónimo. El seudónimo puede ser cualquiera. Entonces, y ya le dice correr, play. Es el primero nos ha colaborado en importar la librería. Ahora, segunda línea, ¿cómo se importa? Todavía no importado los datos. Entonces que necesitamos los datos. Bueno, cuando estamos en Google Colab, esos datos tiene que estar o en un lugar en la nube y se le tiene que dar la URL. O en el archivo, o en un archivo y se lo tiene que montar a Google. La tiene que montar entonces lo tiene que montar por aquí. Entonces que usted o los tiene y los va a montar, que en meteorología, si usted quiere una buena predicción, la predicción a vaina de día, necesitamos 20 años de edad. Entonces eso de que los tienen no va a ser tan sencillo siempre. Porque en realidad para una buena predicción se requieren muchos, 20 años de edad. Entonces eso de que usted los coja, los monte, no va a ser tan sencillo, porque los datos pesan mucho cuando son muy grandes. Entonces va a ser mejor en una URL guardado en algún punto de la nube. Y hay servicios para guardar los datos. ¿Cómo se llaman los servicios para guardar los datos? Que cobran en la nube. Pues ¿Sabía que es que hay un servicio para guardar los datos? Para guardar los datos. Sí. Pues sé que hay muchas plataformas que ayudan en eso, por ejemplo Mega. Ah, bueno, esa no la conocía yo. También está el propio sistema de Google. Google también. Sí, vende servicios de vendes por gigas. Vendes por gigas. El OneDrive. OneDrive también vende, pero ya gratis ya no. Pero de la universidad nos dan muy poquitico. 50 pelas, 50. ¿Mega esa? No, gigas. Ya no llega a 50 gigas. No. Eso lo bajaron. Lo bajaron mucho. Que bueno, también era una inversión muy grande. Sí, pero que hay servicios para guardar datos. Bueno, entonces vamos a bajar dentro de primer rielo. Entonces, ¿cómo los baja? Primero, dentro de primer rielo. ¿Cuál era la IP? Esa se la pongo acá de una vez. Entonces, aquí es Antioquia Mineros Rielo es este. Es porque Antioquia Mineros Rielo no tenemos un nombre verbal para ese lugar. Esta página la llama el profesor está haciendo una página académica por ahora. Entonces por ahora no le han puesto nombre verbal a esa URL. Es una URL, pero no tiene nombre verbal para buscar. Entonces uno para poder tenerlo tiene que es porque ya lo guardé favorito. Entonces la tengo ahí, pero en el cuaderno se las pongo en la bibliografía. Entonces que en ese cuaderno estamos trabajando en la clase, en el repositorio de cálculo de obtención de datos. Yo les pongo eso allá en la bibliografía, ese mismo vínculo, hasta que el profesor Esteban lo cambie de hacer ya un servicio público a las personas. Lo que pasa es que como él está como cuadrando todo eso, entonces todavía lo deja como una página académica, como me imagino también que es porque todavía no está terminada y porque todavía tiene errorcitos. Entonces eso no... Entonces miren que entra lentico. Si quieres de pronto le pones aquí los datos míos, a ver si de pronto corren más rápido. Ahí ya está entrando. Y recuerden, ¿y cómo se bajan los datos de Antioquia Mineros Rielo? Que usted lo sepa bajar. Excelente. Que vamos al vínculo de descarga en la parte ¿de qué fecha, izquierda. ¿De qué fecha? Y le decimos de todo este año, entonces pongámosle de enero primero, porque ya vi que no le puedo pedir más. Enero primero hasta hoy. Porque queremos ver si estamos quedando bien. ¿Qué variables? Sí, ¿y qué variables queremos? Pues pídale todas. Todas las que dan hasta ahora. De eso debería haber más. De hecho, en una buena predicción para un ingeniero requiere muchas variables meteorológicas, no solamente es. ¿Qué correo pongo, profe? Y pone el suyo. Sí.
Sí, porque está en ese computador de Dani. ¿Marco qué? marco.canas@udea.edu.co. Y ya el profesor la mejoró porque usted le da el correo y llega el correo, pero ya también aquí le aparece un vínculo de descarga y usted ya le da y le descarga también. O sea que no solamente manda los datos a un correo, sino que también las deja descargar sin decirle correo. O le tiene esa doble opción. Antes no tenía esa. Entonces miren que les va a aparecer, aquí va a aparecer la visualización de los datos y nos va a aparecer un vínculo de descarga. Ya. Entonces aquí, o sea, ahí que se ha enviado y aquí le va a aparecer un vínculo de descarga. Entonces aquí le aparece este. Entonces le dice, y también va a poder descargar así. Y ahora montenos esos datos en Google Colab. Entonces que uno sepa montarlos en el cuaderno donde está visualizando en Google Colab. Y eso es lo que es que el ingeniero sepa ponerlos según la herramienta que se esté utilizando. Si está utilizando Google Colaboratorio, lo utilizaría. Si está utilizando Anaconda Lab o Jupyter Lab, entonces que lo sepa poner ahí. Si está poniendo un servicio de AWS, pescado, de otra página, que lo sepa poner allá. Entonces, ¿qué? Entonces ya los montó acá. ¿Cómo se montan? Hay que montarlos. Es que acuerden que tiene que ir a esta carpetica. Sí, a la carpeta. Que está en el menú de la barra izquierda. Y busca. Y ya mire que aquí está el CSV. Lo monta. Ya. Y después de que lo monta, ¿qué se hace? Copiar la ruta. Excelente, Leonardo, muy bien. Hay que copiar la ruta que él le asigna. Y esa ruta, ¿qué hacemos con ella? Importarlo. Hay que crear un data frame. Entonces, Pandas va a utilizar esa URL. ¿Qué función de Pandas trae los datos? Los lee y los convierte en data frame. ¿Qué función de Pandas convierte los datos en un data frame? Vamos a pasar. Porque tiene que aprenderse eso. Se llama read, porque es una función que lee. Read, entonces se llama pd.read, o sea, coge el seudónimo pd.read subguión CSV. Si los datos están en un CSV, tiene que haber subguión CSV. Si están en un Excel, guión bajo Excel. Read a read CSV. Acuérdate que CSV. Command separate value, o sea, de valores separados por coma. Y es un archivo muy sencillo, un profesor lo llamó lo más bacano, es un archivo plano, sin ningún formato, simplemente datos, coma, porque es la manera más sencilla de guardar información para que no abarque mucho espacio. Es una forma sencilla. Esa URL se pone como entre paréntesis y delimitado entre comillas dobles o simples. Esa URL, esa que le asignó Google, y le da play o ejecuta la línea, y él le puso un chulo y no mostró nada que debería, porque está sobrando esos dos puntitos. Y eso que me extraña que no haya dicho que eso era un error, me extraña. Y ahora él visualiza el data frame y le muestra los atributos en una tabla dos-dimensional, porque un data frame es eso, un arreglo dos-dimensional de datos muy fácil de leer, parecido a una hoja de cálculo de Excel. Entonces el data frame es una estructura de datos muy bonita para visualizar de manera tabular los datos. Entonces miren que nos los entregó ya, Leonardo nos ha obtenido los datos y los visualizó de manera tabular. Entonces ahora, después de que obtiene, ya los tenemos que visualizar gráficamente. Entonces ahora sí, llamamos a alguien más a visualizar gráficamente. Entonces el objetivo del ingeniero es que se aprenda eso. Bueno, la mecánica. No tiene que aprendérselo de memoria. La mecánica es librería, Pandas, y luego la función que lee para convertir en data frame. O sea que es una función que lee los datos y los trae y los pone en una estructura de datos llamada data frame. Eso en R
la función se llama distinto, pero siempre hay que traer la librería y utilizar una función para leer los datos. Entonces, la mecánica es la misma, solo que sea el lenguaje que sea, cambian los nombres de las funciones y de las librerías. Los nombres de las cambian eso, pero que no sepa la mecánica. Y cuando ya lo vaya a hacer, ¿qué hace? Si no se acuerda de los códigos? Si no acuerdo los códigos, nada más tiene que saber la mecánica. Busca, pero no sé. Eso, hay muchas. ChatGPT. ChatGPT es la que más me encanta. ¿Por qué? Porque le pregunto como compensado. Como compensado, ChatGPT. Dime cómo obtengo los datos con R. Debo ver. Este es el código. No, dime cómo obtengo los datos con Python. Ese es el código. No, pero lo estoy haciendo en Google Colab. Es así. No, lo estoy haciendo con Visual Studio. Es así. ¿Ves? Él le va a decir todo paso a paso. In Spanish. Entonces, que va a ser muy. Entonces, lo único que usted tiene que saber es la lógica. No tiene que saber ese código de memoria. No. Pero ojalá se nos aprenda de memoria. Pues, cuando es una práctica que como ingeniero la requiera mucho. Por ejemplo, yo a mi les va a trabajar en Senkogan, trabajando con los datos de hay que aprendérselos. Pues qué bueno aprendérselos. ¿Por qué? Porque si no se los aprende de memoria, pierde tiempo. Claro. Eso es verdad. Que cuando ya se vuelve una práctica que requieres en tu trabajo diario, mejor aprendas los alumnos de memoria. Es mejor aprender. ¿Ves? Dependiendo de lo que vayas a hacer. Si vas a hacer el trabajo de Giovanni, entonces vas a aprender los códigos. Se te entiende. Y ve, pregúntale a él, se lo sabe. Bueno, entonces, gracias Leonardo, seguimos visualización. Vamos a llamar. Déjame el honor. Sofía. Vamos a llamar. Sí, vea, Sofía, vea. Sofía, que nunca le una visualización. A usted sí, la Sofía. Así, bueno, preguntémosle a ella. Si usted sabe una constante de esos datos. ¿No se actualizó? A ver, yo veo. Porque mire que aquí dice no se ha podido guardar. Entonces, ¿cómo le hace para guardarlo? Eso también lo necesitamos que lo. Espere, que es que cancelar. Sí, mira. Yo le doy control S. Control S. Vamos a ver si me da. Sí. Mostrar diferencias. No se ha podido guardar. ¿Quiere sobreescribir los cambios? Sí, bueno, de pronto por el internet, sí. Mostrar diferencias y guardar tus cambios. Bueno, guardémosla a ver. También es un peligro con Google, no tiene sus limitaciones, porque si se demora mucho, entonces llega y usted ya ha montado los datos que tuvo que montarlos y conseguir el camino. Llega y los desmonta, los borra y hay que volverlo a montar. Entonces, que Google, como es un servicio en línea gratuito, tiene esa limitante. ¿Sí? Entonces, que es muy bueno que mejor los llame desde una URL externa a Google, a los datos. Y va a ser muy importante y bueno, muchas veces lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si pongan que utilizarán los datos de muchos años que ellos han trabajado, ellos tienen eso guardado en alguna parte y eso tiene asignado la URL. Sea porque lo tienen guardado en un servidor de la misma empresa o en un servidor pagado, pero que se tenga la URL de ese servidor. ¿Sí? Bueno, entonces, mire que cuando actualizó, nada más actualizó una sola línea. ¿Sí? Entonces, ¿qué le hacemos? Miren, vamos a hacer otro cambiecito. Vamos a crear una variable de f. Es usual que uno cree una variable. Entonces, eso es lo único que le vamos a crear una variable, y generalmente les gusta mucho df de data frame, y llamo a pd punto, connotación de punto, read subguión csv, entre paréntesis y entre comillas simples o dobles, la URL todavía la tiene, y le digo correr. Entonces, cuando él la corre, le voy a decir control S para que guarde. Y mire que entonces le vamos a todo el que pase o todo el que le haga ahí, se le dice control S, control save. Entonces inmediatamente guarda para todos.
miren que ya ahí dice, se han guardado todos los cambios, parte superior central. Entonces ahí sí ya les llega a todos, o al menos eso es lo que espero yo en este momento. Eso, entonces ahora sí. Entonces, pero no se visualizan los datos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que cuando usted crea una variable, cuando usted quiere verlos, le dice df, o sea, escribe el nombre de la variable, df, y vuelve y lo corre. Y cuando lo corre, él ya muestra el valor o lo que guardó en ese espacio de memoria. En ese caso guardó unos datos meteorológicos. Entonces, que cuando usted crea una variable, lo que hizo fue crear un lugar donde guardar información con un nombre. Entonces, los lugares de memoria tienen nombre. En este caso le dice nombre de. Y cuando quieren los valores, ¿cómo obtienen los valores guardados en ese espacio de memoria? Pues escribes el nombre de la variable y él te trae la información guardada en la variable. ¿Sí? Entonces te la trajo. Ahora, visualización. Entonces, a lo que le vamos a preguntar a Laura es, desde su intuición, ¿cuál debería ser el gráfico? Entonces, dependiendo de lo que queramos graficar. Entonces uno dice, usted como ingeniera agropecuaria, ¿qué quisiera ver de la información que le están dando, que es de presión, humedad, precipitación, o sea, la cantidad de lluvia? Así que, ¿cuál quiere ver? Temperatura. Entonces, bueno, porque fue en Caucasia, eso es popular. Y si usted quiere ver temperatura, ¿en qué tipo de gráfico sería bueno verlo? Entonces vería la temperatura, ¿en qué gráfico debería verse? En un gráfico de dispersión. ¿Qué es un gráfico de dispersión? ¿Es un gráfico de qué? De puntos. Entonces usted va a ver puntitos. Entonces usted va a ver que para cada día, como lo pedimos este año, me va a decir para cada día un puntico con la temperatura. La altura del punto es la temperatura. De la que digo yo, de tal fecha, punto, aquí está el punto y aquí veo la temperatura. ¿Sí? Pues la altura del punto va a ser la temperatura en Caucasia en este año. Y el punto en el eje horizontal va a ser la fecha. El eje horizontal va a ser la fecha y el eje vertical. Entonces vamos a graficar un gráfico de dispersión porque el grupo quiere gráfico de dispersión. Bueno. Usted puede elegir también gráfico de líneas. Entonces le va a quedar como cuando se pide el valor del dólar. Que es un gráfico de líneas. Entonces en este caso es gráfico de puntos. ¿Y quién nos va a escribir cómo se hace un gráfico de puntos? Bueno, yo en ese caso, yo les va, como quiero que sea con Plotly, y ese no lo hemos trabajado tanto, entonces así lo van a aplicar ya, pero les voy a invitar a que se lo aprendan, traten de aprenderse en cómo se hace con Plotly. Entonces lo vamos a hacer con Plotly porque es interactivo. Porque es interactivo. ¿O quieren hacerlo en otro? Así. Así porque. Porque usted no lo tiene guardado ahorita. Entonces tiene que ser que hubiera quedado, porque si usted lo ve aquí, no está guardado para usted. Entonces hoy vimos una cosa, que cuando está en un cuaderno, los datos están en el computador, ¿cómo lo decimos así? Queda en línea, pero asignado para el computador que pidió, no para todos los que están viendo ese curso. Entonces, por una limitante, entonces uno dice, bueno, los datos los tienen que tener todos. Entonces, ¿cómo lo tenemos todos? Pues simplemente se le envían a todos esos. Entonces yo le digo, compos, control V, control Z, aquí lo voy a poner, le pongo, le envío los datos a todos, entonces me voy a los correos de todos, control C, me voy a los correos de todos, aquí al correo, control V, y le digo, los datos de 2024 de Antioquia Mira Su Cielo. Entonces a todos se les manda el CSV que lo tenemos en descargas, entonces lo ponemos acá y ya todos hacen la tarea de montarlo a su Google, a la barra izquierda, al menú izquierdo de Google Colab y van a la carpeta, ¿cierto? Al icono de carpeta y le dicen subir CSV, ¿cierto? Háganlo una vez. Esta es una práctica de eso, nos vamos, ya se lo envía a todos.
Pero van a montar, entonces aprenderlo a montar para ver los datos en Google Colab. Google Colab es una muy buena plataforma, o sea, esta práctica es una práctica que puede ayudarte a seguir creciendo para entrar en la empresa privada, porque esta práctica es empresarial. Es que Google Colab se utiliza a nivel académico y a nivel empresarial para manejo de datos. Entonces aquí ya les dio. Aquí está la práctica, tenemos los datos, control S. Ahí, guardar tus cambios. Esto como que se desconecta mucho. Bueno, entonces tenemos uno de los problemitas y es que Google Colab depende mucho de la conectividad. Entonces ahí ya ya tenemos interfunción. Entonces vamos a graficarlos con Plotly. Entonces, para graficar con Plotly, usted de la celda donde llamó pide una celda de código. Entonces aquí le pones una celda de código. Él le da gráficos recomendados, pero yo quiero que lo sepan graficar sin los gráficos recomendados, porque nos trajo ciertos problemitas la vez pasada. Entonces que me parece como mejor que ustedes hagan su propio gráfico. Entonces voy a traer una línea de código. Recuerden que aquí en la parte superior izquierda le digo más código y me trae una línea de código. Ahí voy a hacer lo de la visualización. Entonces le digo importar, voy a ponerle import plotly punto graph, voy a ponerle esta graph objects. Entonces mire que él le sugiere. Entonces uno no tiene que aprenderse muchas cosas, pero sí más o menos el inicio: graficar objetos, graph objects. Entonces él le completa y generalmente el seudónimo es AsGO, de G y O, de las dos primeras letras que empiezan en ese nombre. Entonces vamos a poner Plotly y te pongo Plotly porque nos quede interactivo. Es decir, usted señala cada punto del gráfico de expresión y la misma le da fecha y temperatura. O sea, le ayuda a la lectura de la información a la persona que está viendo el gráfico. Entonces Plotly es excelente porque ayuda a la lectura. Se para en cualquier punto y le dice fecha y hora. Perdón, fecha y temperatura, porque queremos graficar temperatura. Entonces le decimos ese y después le decimos que cree una figura. Se crea una variable con nombre fig. ¿Y cómo se crean variables? Las variables se crean nombre igual. Las variables se crean nombre de la variable igual. Y después del igual va lo que vas a guardar en ese espacio de memoria. Lo vamos a aprender eso, se lo voy a repetir mucho. ¿Cómo se crea una variable? Le da nombre, el igual. Y luego lo que vas a guardar ahí. Y lo que vas a guardar ahí es una figure con F mayúscula. Entonces, aquí control S y ya él va guardando. Entonces, él cuando aquí puso otras diferencias, ay Dios mío santísimo. O sea, ahí vemos el mayor problema de Google Colab. Entonces uno dice, dependiendo de cómo vayas a trabajar, entonces será mejor trabajar en local. Entonces, en local es Visual Studio Code. Entonces, Visual Studio Code es trabajar en local. Este es trabajar en línea. Entonces, Google Colab en línea. Visual Studio en local. Y local es ya no depender del internet. Ya es de la máquina. Pero en como trabajo comunitario, entonces ya eso ya ha sido pensado. Entonces, todas las personas, Oscar está trabajando con Ángel, con Leonardo, con Dubán, y así está trabajando. ¿Cómo lo hacen? Entonces hay un lenguaje para eso, se llama lenguaje Git. Entonces cada vez que usted haga un cambio, usted con un código Git lo envía a un mismo lugar en la nube. Entonces todos trabajan pero para enviarnos más actualizaciones. Y esto ha sido exitoso, se llama controladores de versiones. Entonces
hay opciones para trabajar en equipo. Bueno, entonces aquí ya tenemos, mira que me quitó lo que ya había escrito, o sea, se le olvidó. Entonces otra vez, import, porque el problemita con eso, siendo que yo soy el que lo estoy escribiendo para todos, import plotly punto graph, de graficar, objects as go, y le pongo nombre de la variable fig de figura y le pongo go.figure, figure de figura. Entonces es porque voy a crear una figura, le digo correr y control S para que él guarde los cambios de una, a ver si no nos pasa eso más. Mira, otra vez es que mostrar diferencias, ay Dios mío, guardar cambios, parece que esta vez sí. Cuando tengo la figura, yo le digo que a esa figura agréguele. Entonces le pongo con punto add trace, agréguele un trazo. Y le digo que vas a agregar con go.skater, con la función go.skater. Skater es dispersión. Entonces el nombre del gráfico se llama Skater, en Excel también se llama así, un gráfico de dispersión se llama así, Skater. Entonces es porque es una palabra en inglés, ¿cierto? Y le vas a decir X qué va a hacer. Entonces X qué es, coma Y qué va a hacer. O sea, el eje horizontal qué es, las fechas. ¿Y quiénes son las fechas? df.fecha. Entonces, del data frame, cójame la fecha. Entonces él va a tomar todas las fechas del año en las que él tomó mediciones de temperatura. Y en Y ¿qué va a tomar? Ese era para Y. Entonces, para X, df.fecha. Y para Y, sí, porque ustedes dijeron la temperatura, df.temperatura. A mí lo que me gusta, y aquí creo que ya sí lo podemos dejar. Vamos a ver qué nos grafica. Vamos a ver, guardando, se está demorando un poquito, se han guardado todos los cambios. Tiene también, y que uno vaya registrando también otra dificultad, que dependiendo de que él se demora en hacer la visualización, porque la demora del servidor, miren, se demora trabajando en línea. O sea, porque él ya debería haberlo hecho. Por ejemplo, en visual, eso ya lo hubiera hecho usualmente, porque graficar eso no es muchos datos, entonces no. Ya le aparece. A mí vea que, como depende del internet, porque está trabajando en línea, ¿ya usted le graficó? No. A usted sí, y quedó bonito. Párese en los puntos. ¿Quedó como gráfico de línea o gráfico de puntos? Quedó de gráfico de líneas. Mira que como quedó muy alta y luego bajó. Y luego se mantuvo en 25. Como horas de enero primero. Eso es desde enero primero, pero lo que me parece como raro es, sí, porque está como raro. A mí, porque no me, claro que a mí no me aparece. Es que a mí no me quiere aparecer todavía. Espera, yo miro a ver qué será lo que me pasa a mí aquí. Ahora sí. 25, está raro porque debería llegar a temperaturas, nosotros lo vimos ese día, de 35, porque Caucasia la máxima es alrededor de 35, 37 y la mínima es de 25. Y de 25, la mínima de acá es como la máxima del humano. Sí, aquí ya me puso el chulo, pero no me visualiza.
Ah, sí, nada más aparece. Ah, juepucha. Eso está raro porque que esté todo en 25, porque mira, todo está en 25. Eso también puede ser un problema de que está midiendo mal. ¿Y en qué fechas? Dice que enero 1. Yo día en el mismo día, porque no son un poquito datos. Verdad. Vamos a ver. Ah, mira, sí, porque mire que aquí debería mantener porque le pedimos de todo el año. Enero 1, mire que me muestra la fecha y la temperatura. Cuando es así interactivo. Se demoró mucho, pero me busca Jan 1, 2024 y la temperatura 25.5. A eso va lo de la interactividad. Entonces se para en cualquier punto y él le diga fecha y temperatura. Es más fácil, es así. Y luego aquí, enero 1, después bajó a 25.5. O sea que aquí estaba 25.55 y aquí a 25.5. Pero sigue siendo enero 1, sigue siendo enero 1 y no tiene sino esas. Como le digo, pero nada más solamente descargó 5 datos. Y es que descargó nada más 5 datos. Siendo que esta estación mide cada minuto. Y desde enero, ¿cuántos minutos más? Yo recuerdo que esa vez hicimos como de un mes nada más. Hizo como No. Es que ustedes saben, pues allá en María. Entonces, por ejemplo, pero que les quede hoy, que al menos, que cómo lo tiene, les quede claro, contrario, claro, la mecánica. ¿Cómo lo visualizan? Fácil. Miren que visualizarlo, usted eligió Skater, entonces la función se llama Skater. Entonces esencialmente, ¿qué tiene que importar? Plotly porque quiere que sea interactivo. Cuando quiere que no sea interactivo, sino estático, se llama Matplotlib o Seaborn o hay otras. ¿Sí? Entonces, pero Plotly es muy recomendada por esa interactividad. Y aquí desapareció, que no sé por qué. Debe ser por otra vez en línea. Y lo actualizaron para todos. Control S. Mírenlo aquí. Entonces, miren, y ya vimos, gracias a que ustedes, que es que no nos bajó sino 5 daticos. No nos bajó sino 5. Aquí bajó muy pocos. Incluso uno, para estar seguro cuántos bajó, también porque visualiza la tabla. Y otra es porque le dice, dígame, creo que es shape. Shape en inglés, que es forma. Miren, entonces, shape que es forma. Entonces lo que le estoy diciendo, del data frame, deme la shape o la forma. Me dice 5 por 8. 5 filas, 8 columnas. 5 filas a 5 minutos de medición. En un minuto, en un segundo minuto, en 3 minutos, en 4 minutos. Entonces bajó muy poquito. ¿Qué sería lo que pasó? Puede ser que el servidor en Medellín para mandar los datos, yo se lo digo al profesor, profe, temperatura, y en realidad los datos para la cosa no me están llegando, porque no me parece. Y ahorita mismo se me mandó eso. Y nos comparte el link. Sí, ya se los voy a compartir también por WhatsApp. Entonces les voy a compartir ese WhatsApp, ese link aquí. Muy buena idea, ingeniero. Aquí control C. Y aquí les voy a amasar aquí, control V, sí, se lo iba a mandar al profesor Guillermo. Él me dice que a las 2 p.m. Aquí es cálculo vectorial, ¿cierto? Así, control V, es el vínculo de Antioquia, mira su cielo. Aquí está. Entonces, ahí te lo envié. Y miremos otra vez los datos. Entonces nos dice, según lo que envió, mire que nos envió sino 5. Entonces uno dice, pues pidámosle más. Pues si queremos actualizar la cosa. Bueno, me interesa mucho Caucasia para poderle avisar al profesor si está funcionando bien o mal. Pidámosle otra vez. Una pregunta. Sí. ¿No será porque descargamos todos los datos que están allí visualizados? Los que están allí abajo. No lo que le llegaron
Sí, ¿será eso? Ay, Dios mío. Ah, bueno, bajémoslo a ver los que están en el correo. Espero, yo le miro aquí en el correo. Entonces, ellos llegaron aquí, estos. Los voy a bajar, que dicen Marco. Se los envío a todos y todos los montan para visualizarlos. Que ya lo único que le tienen que cambiar, bueno, ya ustedes intuyen dónde tienen que cambiar. A ver cómo estamos. Entonces voy a enviárselos, voy a reenviarles este correo, control V a control Z. Se los voy a enviar ese mismo correo para que cada uno, porque yo veo que como que sí, como que ustedes tienen razón, la previsualización es la que es poquita. Ah, sí, entonces tienen razón, esos ingenieros son una bala. Control C. Y una tareita que yo les invito a hacer es, hagan lo mismo ya que le están haciendo con la profesora la profesora, ahí se los envié. Y yo también los voy a actualizar acá. Entonces, a la profesora, a la profe Mayra, hacerle lo mismo, esto que estamos haciendo hoy de obtención y visualización con los de Fede Arroz, o todos los que a usted le interesen, ¿cierto? Porque lo importante es que usted adquiera estas habilidades como ingeniero. Lo que nosotros pensamos es de que el ingeniero las requiere. Entonces no es como por ganar la materia, sino porque le sirva en ingeniería. Y si le sirve, decírnoslo. Si están, ahí sí, excelente ingenieros, vean, me sacaron ustedes del problema. Entonces yo voy a cogerlo aquí, le subo estos. Ya aprendimos otra cosa, gracias a ustedes, que es que la previsualización es muy cortita, no trae todos los datos. Aquí me está subiendo los de todo enero. Tomo la URL, que eso aparece en estos tres botoncitos, copiar ruta, y la actualizamos, ¿cierto? Aquí en la función RIAD, control S. Ay, otra vez que mostrar diferencias, ay, Dios mío. Control S. Son 43.151 datos. Es que eso mide cada minuto. Mire que nada más es desde enero. Entonces piense que cuando se tiene una buena predicción dicen, no, es que damos 20 años de datos. Entonces, ¿cuántos datos son? ¿Cuántas filas de datos? ¿Cuántas en la base de datos le llama a cada fila, le llama instancia u observación? Porque cada fila es una observación de temperatura, presión, humedad en un instante de tiempo. Miren ya cómo cambia el gráfico. Qué belleza, mira. Entonces ya nos va mostrando que cuando estaba midiendo antes de enero 14, estaba midiendo y que la temperatura máxima llegó a casi 36 y la mínima a 24 y pico. Ya aquí después como que estos ya son como saltos porque dejó de funcionar. ¿Verdad que se bajó? Nos la tuvimos por allá, entonces por acá la trajimos, la abrimos, bueno. Entonces, y volvió a trabajar en marzo. No, pero fue en febrero trabajo. ¿Fue en febrero? Sí, porque Sí. hoy día. Por aquí, en estas, vea que me parece ya, marzo 16. No, pero en la otra es. Este pico de por aquí, febrero 28. Ese día que la sacamos. Antes hizo una observación y punto, ¿cierto? Pero miren que el flote, la verdad del flote es que párese ahí y te da fecha y temperatura. En cambio, Maploli no. Usted tiene que mirar el eje horizontal y el eje vertical. Está mirando así. Entonces no es tan interactivo. No es tan, y sí, control S. Es que mucho problemita, mira, mucho problemita para guardar, pierde información muy rápido porque es por el servicio en línea. No podían poner, mostrar diferencias, aquí me pone a mí guardar cambios, bueno, pero miren que es muy sencillo. Las líneas para obtener esencialmente tres.
import bandas y utilizar la función real, sugerencia de CV para fabricar, importar Plotly y crear la figura y a la figura adicionarle un trazo en forma de skater, y usted le puede pedir este gráfico se llama, en realidad es un gráfico de líneas. Para que se me vea como skater, yo le digo mod a través de un parámetro mod y le digo marcas, y le vuelvo y le corro markers, control S. Ay, Dios mío, es que lo único que sí vemos hoy, una conclusión que nos queda muy clara con esto, es la dificultad cuando el internet es débil. Porque yo en la casa no veo eso, o sea, claro, porque el internet en la casa. Entonces, y miren que se demora mucho en correr. Por ejemplo, para mí, miren que se me demora mucho más que ustedes. Ese es como ver qué dificultades hay. Por ejemplo, cuando yo estaba en este curso hace como 2 años, creo, algo así, para unos estudiantes de Medellín, cuando iba a entrenar el modelo, hubo uno que se demoró como 20 minutos o 30 o 40 minutos para correr y entrenar el modelo. Hubo que esperar que la máquina aprendiera de los datos durante más de 20 minutos. ¿Pero por qué? Porque ese computador y la llamada, y eso al computador le demanda mucha energía. Además, porque yo no tenía este. Y bueno, y eso que así tenga este, yo todavía no sé poner a trabajar la tarjeta gráfica. Yo sé que tiene una tarjeta gráfica adicional, que yo no sé qué, pero yo no la sé trabajar. Entonces necesitamos también crecer en cómo utilizar todos los recursos del computador. Porque trae muchos recursos, que usted los sepa utilizar, decirle, utilice tal, uno no puede decir eso. Entonces mire que ya me los graficó mejor. Ay, Dios mío, miran eso tan bonito, ve. Esto es porque ya son gráficos de puntos. A mí me parece más bonito de líneas. Bueno, pero se puede cambiar a líneas o puntos. Aquí, ¿por qué no es bueno puntos cuando hay muchos datos? Porque casi que se ve que son puntos. Entonces, cuando hay muchos puntos de datos, porque cada punto es un dato, es una observación, ya no es tan bueno el diagrama de puntos. Entonces, ¿qué va a hacer? Vemos en nuestra experiencia hoy que es mejor a cambiar de gráfica de líneas. Entonces, en el parámetro mod, él como que por defecto lo tiene en líneas. Por eso fue que sin decirle mod, nos trabajó un gráfico de líneas. Pero usted lo puede poner líneas, de líneas. Control S y líneas, creo que es líneas. Linears. Creo que es líneas de líneas. El parámetro, pero si no, usted llega y le escribe el parámetro de la función skater de Plotly, el parámetro, ¿cómo se llama? A modo. Él le dice cómo se llama el parámetro, qué valores se le puede poner, si es líneas, markers, lo que me acuerdo es markers, se pronuncia markers, se escribe markers, mostrar diferencias. Molesta mucho este cuadrito, muy maluquito, porque todavía nos falta escalar los datos. Quita mucho tiempo. Pero miren cómo queda. Me parece más bonito el gráfico de líneas que el gráfico de puntos. Entonces que hay dos tipos de gráficos en visualización, pero hay muchos. Gráfico de líneas y gráfico de puntos. Solo que puntos no es muy bueno si son muchos datos, porque eso se ve como, miren cómo se ve. Entonces el gráfico de líneas se ve más elegante, es más presentable, y también se tiene que pensar. Eso se lo voy a mostrar a otros ingenieros, al jefe, hay un congreso. Entonces usted busca la visualización que sea más fácil de entender y más bonita. Lo que usted quiere es agradar, hacer que eso sea muy fácil de leer. Y mire que Plotly es muy bacán. Aquí puse las fechas y mira que él solito pone las fechas. Y mire que las pone bien bonitas. Y la falta de decado, mire que la temperatura, él solito. Él. Y nos falta es las etiquetas para los ejes. Falta que él ponga aquí fechas. Usted le puede poner esa etiqueta. Fechas desde enero 1
hasta marzo, hasta abril primero de 2024. Pero se le puede poner el letrero que se quiera a los seres, de ahí que se puede poner. Muy sencillo, no lo va a hacer ahora porque si no, no llego a mi tercer objetivo, que es escalar los datos. Ya llegamos hasta aquí. Quiero llegar a esto. Vamos a escalar los datos. Rob se prometió que vamos a. ¿Por qué los datos? Porque en ciencia de datos se puede ver eso de escalar los datos. Se puede ver. Usted puede ver la necesidad. Es si usted sube y le dice, muéstreme otra vez. Ah, bueno, miren el shape. Miren el shape ya nuevo. Ah, sí, ya lo tenía ahí listo. Mira, eso ya ustedes me lo habían dicho. 43.000 observaciones en este año. O sea que la estación hizo 43.000 observaciones. Y eso que estuvo sin trabajar. Estuvo sin trabajar. 43. Entonces, ¿cuántas observaciones hacen en 20 años? ¿Cuántas? Cada minuto. Bueno, y los atributos, que si vemos el data frame, él ve que el atributo temperatura se mueve en un rango de 25 a 35. Pero, ¿dónde se mueve el de presión? El de presión se mueve en un rango de miles. Mira, 1012 a 1010, ¿cierto? Entonces mire que ya de por sí ya tiene dos atributos, temperatura y presión, que se mueven en rangos diferentes. La temperatura no supera los 40 y la presión supera los 1000. Entonces son atributos que se mueven entre rangos de valores muy visibles. El uno en miles y el otro en ni siquiera llega a cientos. Entonces que ahí donde los números son vectores de componentes, el uno de componentes muy pequeñas y el otro de componentes muy grandes. Entonces que cuando eso está así tan disperso, los algoritmos predictivos no funcionan tan bien. Entonces que se busca escalar los datos para que todos los atributos nos queden en un mismo rango. Entonces lo que vamos a mostrar primero, que nos acaba de mostrar bien los rangos máximo y mínimo en los que se mueve la temperatura y la presión. Y que para que vean el antes y el después cuando nos quede escalados. Y creo que les voy a poder cumplir la promesa de que cumplamos los tres. Creo que vamos a poder llegar a ello, vamos a poder cumplir ese cometido gracias a ustedes. Entonces, vamos a mostrarle el antes. ¿Y qué es lo que hacen? Ustedes lo hacen, bajan aquí en esta línea del gráfico, le adicionan una línea de código, adicionenle siquiera 2 o 3 para que no tengamos que estar adicionando más. ¿Y la qué? Pero aquí lo va a guardar. Eso, entonces, en esta les voy a describir, Laura tiene toda la razón, te agradezco mucho, Laura. Entonces le voy a poner DF para que coja todos los datos. Describe, ¿qué será lo que le estoy viendo? Describe, ¿qué significará describe? Describir. Entonces, cuando escribir, él llega y coge las variables numéricas. ¿Cuáles son variables numéricas ahí? La temperatura, la presión, la humedad y la presión. Todas son numéricas, excepto el nombre de la estación y la fecha. La fecha no es numérica. La fecha es tipo qué. Las fechas son tipo qué. ¿Qué tipo de datos es? ¿Será float? Porque float es si fueran INT serían enteros, o sea, números. Si fueran float serían números del punto decimal. O sea que float y enteros son numéricas. Unas números enteros y otras números decimales. Pero serían numéricas. No, pero es que la fecha no es ni del punto decimal ni es INT. Porque no sería es porque la fecha es 1 de enero. Ahí sería un entero, pero el enero no, porque lo tiene en palabras, lo tiene por January. Entonces ahí es por tener el nombre del mes, no el número que corresponde al mes, ya es un string. Entonces las fechas son string.
Y usted lo ve, mire que lo puede ver por qué. Mire una manera. Corremos de Scribe y mire que qué es lo que apareció. La fecha ya no apareció. Porque el Scribe nada más te va a distinguir las variables numéricas. Entonces la fecha no es numérica. Entonces eso te está corroborando. La fecha no es numérica. En los datos meteorológicos la fecha no es numérica. Es como lo dijo bien Ángel, un X-ray. Muy bien, ingenieros. Muy bien, Laura. Muy bien, Ángel. Entonces mira, y ahora, y en Describe es un método muy bacano porque de la temperatura me dice ¿cuántos datos hay? 43.151. ¿Cuál es el promedio de temperatura? En Caucasia es de 29 grados. El promedio. ¿Cuál es la desviación estándar? 3.05. O sea que los datos se desvían el promedio de los 29 a 29 menos 3, 26 y pico. Y uno sabe que más o menos así porque el mínimo es 25 algo. Hasta 29 más 3, o sea 32 algo. Entonces uno sabe que la temperatura en Caucasia es no 32 sino como 35. Entonces que la desviación estándar o STD te habla de más o menos el promedio de variabilidad de los datos. Eso también lo vas a acabar de seguir creciendo en el siguiente curso que empieza ya de estadística para ingenieros. Entonces van a ver media y de desviación estándar. Entonces eso va a seguir creciendo esos significados. La temperatura mínima en Caucasia de 24.4, ¿está de acuerdo? Mínima es de 24.4. Máxima, mira, máxima es de 38 en Caucasia. Entonces que cuando la sensación térmica sí es más grande. Acuérdense que la sensación térmica es diferente a... Sí. Ah, bueno, cuando nos marquen, bueno, puede ser. Un poco de ánimo que nos está emocionando, tener razón, pero porque cuando nos dice de 45, nos dicen que es la sensación, generalmente es la sensación, sí, tener razón. Pero entonces él nos da la información sobre el valor mínimo y el valor máximo de cada atributo. Entonces el valor mínimo de temperatura y el valor máximo. También les da estos otros valores 25, 50 y 75 que en estadística ustedes van a ver qué significado tiene. Esos son cuartiles. Y este del 50% va a ser la mediana. Entonces una cosa es la media y otra cosa es la mediana. Media o promedio y esta es la mediana. La mediana de la temperatura es 28 y la media es de 29. ¿Sí? La presión, el mínimo valor de 1002 y el máximo de 1014. Entonces te dice que la presión se mueve en un rango, eso se le llama rango, de 1002 a 1014. O sea, en un rango de cuánta longitud. 1014 menos 1002 me da 12. Entonces que es un intervalo de longitud 12, pero cuyos valores todos son mil y pico. Es un rango de longitud 12, pero todos los valores son de 1000 y pico. 1002 como mínimo y 1014 como máximo en presión. En humedad relativa, la humedad relativa se mueve entre 47 y 96. Yo les pido que me ayuden a crecer porque yo no sé medir la humedad. Entonces, ¿eso qué significa? Si mililitros, la humedad, ¿cómo se mide? Yo no sé cómo se mide. La temperatura sí sé que son grados Celsius. Bueno, eso sí. La presión todavía nos falta, porque tampoco no estoy acostumbrado a medir la presión. Que creo que en este caso creo que son pascales. Entonces, pero que mide cuál es la unidad con la que se mueve, con la que se mide la presión. ¿En qué unidades se mide la humedad? Entonces, busquemos eso también. Y la precipitación, ¿cómo es que se mide la precipitación? Mire, de un mínimo de 0 a 1.3. ¿Cómo se mide la precipitación? Esa es la tabla que se mide en qué. ¿Recuerdan que ustedes hicieron pluviómetros? Mililitros. ¿Usted qué dice? ¿Cómo se mide la precipitación? Porque ustedes hicieron milímetros. Porque ustedes hicieron el pluviómetro.
eran milímetros, que nos sorprendía que era una longitud para estimar un volumen de agua por metro cuadrado. Un volumen de agua por metro cuadrado. Era para estimar, ¿y qué? Porque eso estaba en proporción directa. La longitud, la altura que alcanzaba el agua en el tarro, esa altura en milímetros era proporcional al volumen en litros por metro. Wow, excelente, excelente. Entonces, que este sí lo entendemos. Precipitación es en milímetros. Por eso es que vea, 1.3 milímetros. Y la humedad se mide en porcentaje. Bueno, yo necesito, por ejemplo, hagamos una cosa, no es, como yo no puedo cobrar eso, pero busquémosle, por favor, cómo se mide eso, qué significado tiene. Pregúntale a la persona mayor, la persona mayor yo creo que se lo dicen mucho, que se lo explican. Pero decime cómo se mide la humedad relativa. Aquí dice, de manera más práctica, la humedad relativa del aire se mide con un higrómetro. Esta herramienta tiene una pantalla donde se indica el porcentaje de vapor de agua presente en el aire. El porcentaje de vapor de agua presente en el aire. Es un porcentaje, como se dice ahorita, un porcentaje de vapor de agua presente en el aire. Entonces, esas mediciones son de porcentaje. Son porcentajes. Antes, mire que Caucasia, entonces, vea, es de un porcentaje muy alto de humedad, o llega a un porcentaje muy alto. Es que esto acá es muy una actividad. El profesor Marco viene. Sí, no, la humedad que es muy. Entonces, bueno, miren ya, gracias a Laura, miren. Y ahora vamos a escalar los datos. Entonces, ahora sí, esto nos sirve para que vean el rango que se mueve, para que puedan ver cuando queden escalados cómo los van a ver. Entonces, vamos a importar vamos a importar, le voy a decir control S. Y uno va a importar con la sentencia from Skiller. Skiller es una librería, es un kit, scikit, una librería científica, sci de ciencia, kit de herramientas o de equipo de herramientas. Entonces es un equipo de herramientas científica para tratamiento de datos. Scikit-learn, learn es de aprender, un kit científico para ciencia de datos. Scikit-learn, vamos a traer un módulo llamado preprocessing. Mira que me lo completa. Preprocessing es herramientas para preprocesar los datos antes de construir el modelo predictivo. Entonces, que a los datos hay que hacerles muchas cositas, hay que organizarlos para poder constituir el modelo predictivo y que él sea eficiente y en un buen porcentaje prediga correctamente. ¿Sí? Entonces se le llama preprocesamiento y de él vamos a importar a una clase que escala datos, se llama Standard Scaler. Standard Scaler. Mira que él me lo completa. Standard Scaler. Entonces uno no se tiene que aprender casi que nada, sino saber qué es el proceso se requiere hacer y para qué. Así que usted hubiera aprendido geometría vectorial con el profesor Juan David Vargas y álgebra lineal para saber que existía eso de multiplicar por escalar a los vectores. Que se requiere esa formación y que usted tenga esa noción de que multiplicar por escalar contrae o alarga el vector, contrae o alarga. Y aquí lo que vamos a hacer es contraerlo para que se vean de números en números más pequeños, no tan grandes, y que todos los datos se muevan entre números pequeños. Miren que aquí tenemos hasta ahora ellos están moviéndose en rangos. ¿Cómo se están moviendo los datos? La precipitación, la temperatura en valores menores que 50, la presión, valores mayores a 1000. Entonces esa diferencia molesta. Entonces ya con esta herramienta vamos a constituir un objeto llamado escalador.
bueno, yo lo quiero llamar así, usted lo puede llamar como quiera, solo que sepa que es que va a crear una variable llamada escalador y va a llamar a esa clase standard scaler. Standard scaler, aquí, ahí, standard scaler, esta me trajo, yo no sé para qué esto, qué raro, para qué me traería eso. Y aquí le pongo unos paréntesis porque para constituir ese escalador se termina la sentencia en paréntesis. Escalador, standard scaler, sí, porque necesito correrlo. Cuando me dice que no está definido es porque él todavía no lo ha traído. Entonces que yo necesitaba correr esta línea. Y cuando ya lo traigo, él ahí sí ya no me dice no hay problema, ya tenemos un escalador. Y con el escalador yo le digo qué datos va a escalar, Entonces yo le voy para escalar esos datos, yo los voy a seleccionar. Entonces le voy a poner datos para escalar. Entonces cuando yo pongo así, pues bueno, igual, ¿qué está haciendo el profesor? Cuando él escribe así, ¿qué está haciendo? Creando un espacio de memoria. Ahí voy a guardar los datos a escalar. Voy a escalar, por ejemplo, los que dividen más, o todos los 4, porque los 4 son numéricos. Entonces, ¿cómo los selecciono? De todos, de F, le digo connotación de corchetes para seleccionar información. Y le pongo un par de corchetes más para darle una lista de los atributos que quiero. Y quiero filtrar, quiero nada más la temperatura, pues escribo temperatura. Quiero la temperatura y la presión, entonces escribo temperatura y presión. Entonces que cuando uno quiere de la información, tiene mucha, y quiere solamente una parte, le dice cuál parte, y se escribe así. Entonces es una manera de filtrar información. Entonces, ¿cómo la filtro? Entonces yo quiero temperatura. Y quiero, ¿cuál es la otra? Presión. Pero tiene que ser entre comillas simples o dobles, o sea, tiene que ser string. Y le hacemos más esos dos, porque esas son las dos que queríamos como que se muevan en el mismo rango. Antes coge esos dos nomás y ya. Y yo aquí, y si yo escribo otra vez el nombre de la variable datos para escalar, ¿qué le estoy diciendo cuando vuelvo y le escribo? Que me muestre el valor asociado a esa variable. Entonces, cuando yo corro, selecciona temperatura y presión y me la muestra. Y solo me muestra esos. Entonces, mire que me los mostró. Eso, excelente. Así, con mucho gusto. Control S. Aquí nos vuelve a poner, ay, Dios mío, me da un desespero ver eso, me da como una cosita, ay, guardar tus cambios, ay, bueno, entonces miren que nos la muestra, nos filtró la información, entonces miren que ahí, y ahora yo creo que yo una vez ya le puedo decir eso, ya lo puedo decir escalar, fit transform, sí, creo que ya lo puedo decir. Bueno, eso me va a pedir para podérselos mostrar. Bueno, entonces voy a mostrar. Entonces voy a pedir una nueva línea de código de esta. Pide una nueva línea de código y aquí le digo al escalador, le voy a decir punto fit es entrenar, fit transform. Aquí mire, él me lo completa. Fit transform. Y le digo qué es lo que va a transformar a los datos para escalar. Entonces que el fit transform lo que va a hacer es, efectivamente esos que va a escalar, los va a escalar. Entonces que los escale y miren como lo que nos va a obtener. Vamos a ver qué nos dice. Así, miren. Así ya los escaló, lo hace rapidito, y miren que cuando los escaló, los valores ya son, mira, pequeños, 1.2, 0.72 y 1.31, o sea, estos valores miren que se parecen a estos,
a pesar de que esos sean negativos, son pequeños y estos son pequeños. Entonces en las dos columnas los valores quedaron ya no unos siendo los de temperatura muy pequeños y los de presión muy altos, porque los de presión más de 1000 y los de temperatura menos. Entonces como que los empequeñeció escalados. Entonces, pero eso lo hace una función y ya. ¿Y qué tiene que saber el ingeniero? Haber sido formado en esta parte de qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué lo tenían que formar? Porque ya usted, cuando yo se lo mostré con GeoGebra, le mostré que eso dilataba y contraía. Pero aquí ya no le puedo graficar eso. ¿Por qué? Porque los vectores acá son de 2 componentes o 3 y esos son graficables. Pero los de 4000 componentes, ya eso no. Ya eso no. Entonces, que por eso tienen que aprender con el profesor Juan David y los demás profesores, para que ya cuando lo hagan como científico de datos cobre sentido, se entienda la mecánica, la lógica del asunto y ya lo haga así lo ve. Ya lo haga así lo ve, ya entiende. Yo acá se lo puedo acabar de pulir para que usted vea con Describe que ya los valores máximos y mínimos, mire que ya los valores ya no son, pareciera que no fueran temperatura y presión. A mí me sorprende eso porque es como si hubiera cambiado los valores de temperatura, como si ya no fueran temperatura. Pero miren que cuando usted hizo eso, ¿qué le pasó al vector? El vector se estiró o se contrajo. Pero ¿qué sí se permaneció en el vector? ¿Quién guarda la información? Cambió la longitud. O era más largo o era más corto. Pero que siempre se mantuvo la dirección. Y eso es un dato. Entonces, es que el escalar no cambia la dirección. O sea, hay cosas que no se cambian. Es que el escalar sirve porque hay cosas que se conservan, a pesar de que los valores numéricos cambian. Entonces, eso se necesita entender. Entonces, en ciencia de datos, por eso la parte de ciencia de datos requiere que el ingeniero sea formado en matemáticas. Entonces, para mí es como muy bonito decirte hoy esto, porque yo no lo sabía hace 4 años. Entonces, yo daba geometría vectorial y yo daba todo esto, pero yo no sabía para qué era, porque yo nunca lo había hecho. Ni la aplicación para ingeniería agropecuaria. Es que en ingeniería agropecuaria se requiere el tratamiento de datos meteorológico, sí, pero que se entienda eso. ¿Cómo la ven? Muy bacán, eso a mí me parece maravilloso. Miren, lo hacen segundos y 40.000 años, y los de 20 años lo hacen. Porque en definitiva, el Pandas se vale de NumPy. Pandas se vale de NumPy. Pero en realidad, miren que por eso apareció ya aquí la palabra radio. Porque él se vale de NumPy. Pandas se conecta con NumPy y NumPy se pasa del Python a C para que así sean muchos datos lo haga, pero rápido. Es porque en ciencia de datos se requiere que un volumen muy grande de datos eso se pueda procesar rápido. Miren que ChatGPT, cuando uno le pregunta, ¿sabe qué responde él mismo? Pero como si él tiene la información, él tiene que ir a mirar la información y cómo hace para responder así. Y eso también es redes neuronales, machine learning, eso es redes neuronales, eso es para que eso lo haga rápido. Porque es que es sorprendente la velocidad con la que eso responde. La única vez que se pega es como por el internet, se queda como esperando, pero del resto eso llega y pregunta. Usted le pregunta, él mismo, para mí, usted ni siquiera pone, no, espérate, yo pienso. Conmigo. Le dice, qué maravilla. Es que lo que también se usa en ciencia de datos es la velocidad. La velocidad. Porque se requiere manejar muchos datos y no podemos esperar. No podemos esperar. Para manejar tantos datos, no. Entonces, que les quedara la noción. Eso todavía, ¿sabe cuál es la cosa que me gustaría a mí pulirles? Que cuando los transforme queden con visualización no como array de NumPy, sino como DataFrame. Miren, array de NumPy. Miren DataFrame. Array de NumPy. Con Farmaton. Sin Farmaton. ¿Cuál es la diferencia?
la estética. Es que el data frame tiene. Mire que usted aquí, esta columna no sabe qué es. Y aquí nada. Los arrays no tienen, las columnas no. Los data frame sí. Miren que los data frame, las columnas tienen nombre. Esta columna es temperatura, esta columna es presión. Entonces el data frame es una estructura de datos que es bidimensional y cada columna tiene nombre. ¿El array? No. El array no. Pero sin embargo es señal. Pero no tan genial como el data frame. Entonces, ¿quién es mejor? ¿Quién es mejor? Yo diría que el data frame. Pero necesitamos el array. Eso es aprender de estructura de datos. Entonces, eso era lo que yo quería, motivarlo solo. ¿No lo ve? Sí. Entonces, que la tarea es que lo haga con los datos de Fedaros y se lo muestre a la profesora Mayra. Yo le pregunto a la profesora Mayra, yo le pongo al aula. Sí, lo vi. Entonces, háganlo con Fedaros o con cualquier otro. Mire que lo que hay que escribir es muy poquito. Mire para que vea que es muy poquito, vea. Mire que es muy poquito. Actualizar, control S. Mire que lo que hay que escribir 3 líneas para obtener los datos. 3 líneas. Después 3 líneas para visualizarlo. Y después, en esencia, 1, 2, 3, 4, 5 líneas, 6 para instalar, porque eso que se puede instalar, o sea que en realidad lo que hay que escribir es muy poco, y ya lo tiene, lo único que lo tiene que cambiar es a los datos que usted tenga. Quiero los de error, que ya nada más cambio la URL, cambio el nombrecito de esto, o sea que en realidad nada más cambiar nombres donde usted necesita. Ya. Por eso existe una red social llamada Kaggle. ¿Ustedes la conocen? Se llama Kaggle. Es de Google. O sea que por ejemplo, sí, porque el hombre, pero Kaggle, yo por qué. Porque es de Google. Porque es de Google, es otra red social. ¿Y para qué sirve? Para que Leonardo hizo un análisis de datos con Fedaros y lo colgó en la red social de Kaggle, la colgó en su página, en su cuenta, la puso de mano. Entonces, Ángel miró el trabajo de Fedaros y él lo que necesitaba era para Sencogan. Entonces, simplemente, como eso es público, es una red social, él cogió el trabajo de Leonardo y simplemente le puso, bueno, cambié todo, diga Fedaros, cámbialo por Sencogan. Y listo, o sea, que es Kaggle, una red social para compartir ideas de código para hacer análisis de datos. Entonces es porque es una comunidad para ayudarse. Entonces lo hizo en esta, Andrés con esta, por el ejemplo de esta es una red social así como visual, como Facebook, solo que Facebook usted, ¿qué es lo que baja de ahí? Pues yo no hago ni los chismes. Pero en esta es bajarse un chisme de análisis de datos. Bajarse un chisme de análisis de datos. O sea, todo el mundo cuenta ideas de análisis de datos. Eso es lo que cuenta acá. De hecho, las voy a mostrar acá y se suscribe acá. Se suscribe. Eso también es una invitación. Se llama Kaggle y es de Google. Entonces, ¿cómo se escribe? Kaggle. Muy parecido. Ya te lo voy a poner. Kaggle, te lo voy a poner en el grupo. Entonces, aquí. Entonces, y voy a detener ya la grabación. Miren acá. Entonces, se llama Kaggle de Google. Entonces, miren que Google todo lo que tiene para ciencia de datos. Y Google es una empresa para ganar dinero. Eso es Google. Entonces, tiene a Google Colab y tiene a Kaggle. Y además tiene que tener otras cosas. Esa parte nosotros utilizamos la parte gratuita. Te registras y ya te voy a enviar el vínculo. Y él te comparte, entonces usted lo que ve en su muro son todo lo que se ha compartido, pero en análisis de datos. Entonces es como el muro de Facebook, fotos de uno, otro que no pone ahí. El muro de Kaggle, los análisis de datos que se han puesto. Entonces, se ven todas las ideas. Este trabajó con trabajando de datos, este trabajó de cosas.
Entonces aquí se lo pongo en su cálculo vectorial. Entonces le digo, por favor, regístrese en Kaggle, en esta red social. Kaggle. Es como Kaggle. Ah, pero es con doble G, ¿cierto? Kaggle. Listo. Entonces ahí se las mandé. Esta es la red social. Entonces miren que la foto es de para colaborar, para conversar. Entonces ahí usted encuentra las bases de datos de un indio, de un francés, de todo el mundo. Y te dan cursos gratuitos de ciencias de datos. Ya no los gratuitos. Entonces ahí te lo envié. Por favor haga la manera de tarea. Y lo de hoy trate de aprenderse de memoria. Obtener datos. Visualizar con Plotly y escalar datos con Skiller. Entonces que apréndase que para obtener datos, pandas. Apréndase que para visualizarlo, Plotly. Apréndase que para escalarlo, Skiller. Skiller. Hay que aprenderse los nombres de las librerías. En R ellos se las aprenden. Entonces yo te contaba que el congreso del que fuimos Giovanni y yo, que yo fui despegado, Giovanni activo es con él, yo fui despegado, en ese congreso repartían unos adhesivos como estos, porque cada uno pega en su computador lo que le apasiona. Entonces pegaban los adhesivos con los nombres de las librerías de ciencia de datos asociadas al lenguaje R. Yo no pegué ninguna porque yo no conocía ninguna, porque ustedes saben que yo de R. Entonces yo no pegué ninguna en mi computador, pero repartí todos los adhesivos de todas las librerías asociadas a R. Es porque es una cultura en este medio el aprenderse los nombres de las librerías para hacer las cosas, para obtener pandas en Python, para visualizar Plotly, para escalar Skiller, pero Skiller también hace más, no solamente escalar, sino modelar, hacer regresiones lineales, polinómicas, máquinas de soporte vectorial, árboles de decisión. Skiller tiene todo. Ah, sí. Va a cargárselos así. Y esto también. Ah, bueno, y voy a detener ya el video. Y este videito que